En la boda de $320K de mi hermana, justo frente a 200 invitados, mi mamá me dio $800 y dijo, eso es todo lo que mereces. Empecé a construir mi empresa en un sótano húmedo. 2 años después, en una gala de negocios, mi hermana entró en pánico y le susurró a mi madre, mamá. No puede ser. Esa no puede ser ella. Los rostros de mis padres se pusieron pálidos. Eso es todo lo que te mereces, susurró mi madre mientras me metía un cheque de $800 en la mano, mientras mi hermana posaba para las fotos detrás de una recepción de bodas de $320.000. Yo estaba en la esquina de un salón de baile en el Hotel Umstead en Raleigh, Carolina del Norte. Candelabros de cristal colgaban sobre casi 200 invitados. Orquídeas blancas coronaban cada mesa y el filet mignon se enfriaba intacto sobre la porcelana pulida. Llevaba un vestido negro de $89 de Nordstrom Rack, sosteniendo un sobre delgado que se suponía era la respuesta de mi madre a la pregunta que le había hecho 20 minutos antes. ¿Nos ayudarías a Daniel y a mí de la misma manera que ayudaste a Victoria? Pero el cheque no fue la verdadera razón por la que me fui esa noche. La razón provino de lo que le dijo después al hombre que estaba a mi lado, el hombre que más tarde me ayudaría a construir todo lo que ella una vez insistió que nunca tendría. Antes de continuar, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte si esta historia resuena contigo. Y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Mi nombre es Hermina Coleman. Ahora tengo 30 años. Pero para entender cómo cambió todo, tienes que retroceder 2 años a un sábado de junio dentro de ese salón de baile en Raleigh. Esa fue la noche en que dejé de intentar ganarme el amor de mi madre. Crecí en Cary, Carolina del Norte, el tipo de suburbio donde cada césped está cortado a la misma altura y cada foto familiar cuelga perfectamente sobre la chimenea. Nuestra casa era una colonial de 4 dormitorios en una tranquila calle arbolada con un garaje para 2 coches y un Golden Retriever llamado Buster. Desde fuera, la familia Coleman parecía sacada de un catálogo. Por dentro, vivíamos según un sistema de clasificación silencioso pero rígido. Mi hermana mayor, Victoria Coleman, era el modelo a seguir por todos. Estudiante de sobresalientes, capitana del equipo universitario de Lacrosse. Admisión temprana en Johns Hopkins. Se movía por la vida con la fácil confianza de alguien a quien le habían dicho desde la infancia que el mundo le pertenecía. Y ella lo creía porque nuestra madre se aseguró de que así fuera. Mi madre, Frances Coleman, de 58 años, había trabajado una vez como enfermera quirúrgica. Había soñado con ir a la escuela de medicina pero nunca aplicó. Toda esa ambición insatisfecha se vertió directamente en Victoria como cemento llenando un molde. Con el tiempo, Victoria se convirtió exactamente en lo que nuestra madre quería. Una dermatóloga con su propia consulta, un novio de la familia adecuada y una sonrisa que se veía perfecta en las fotos de las fiestas. Luego estaba yo. Yo era la hija que dibujaba en lugar de estudiar, la que ganó un concurso de arte en 2º año y llevó la cinta a casa a una mesa que apenas reaccionó. Mi madre la miró de la misma manera que alguien mira un cupón que sabe que nunca usará. «Qué bonito, Hermina», dijo. «Pero la creatividad es un lujo. La estabilidad es una responsabilidad». La cinta fue a parar al cajón de mi dormitorio. Los trofeos de Lacrosse de Victoria, sus certificados de cuadro de honor, su carta de aceptación de Johns Hopkins, todo eso se exhibía en la vitrina de la sala de estar donde cada invitado podía verlos en el momento en que entraba. Ese era el punto. Una hija salvaría vidas. La otra hacía dibujos. Probablemente puedas adivinar a cuál se mencionaba en Acción de Gracias. Me gradué de la Universidad de Carolina del Norte con un título en comunicaciones y un promedio que mi familia nunca preguntó. Encontré un trabajo como coordinadora de marketing junior en una pequeña agencia en Raleigh, Harrison & Cole Marketing. 11 empleados, una modesta oficina sobre una tienda de sándwiches en Glenwood Avenue y un salario de $38.000 al año antes de impuestos. No era glamoroso, pero era mío. El verdadero problema era el transporte. El transporte público de Raleigh no llegaba a los suburbios donde se encontraban muchos de mis clientes. Necesitaba un coche, pero mi historial de crédito era escaso, una tarjeta de estudiante con un límite de $2.000 y solo 6 meses de pagos de alquiler consistentes. No era suficiente para calificar para un préstamo por mi cuenta. Así que mis padres fueron mis avales.
$22.000 por un Honda Civic usado de 2019 con 62.000 millas. Mi pago mensual era de $312. En papel, parecía generoso. En realidad, era una correa. Mi madre guardaba el acuerdo de aval en el cajón junto a su cama de la misma manera que algunas personas guardan un arma cargada. Cada acción de gracias, cada llamada telefónica en la que insinuaba que quería algo diferente, cada momento en que me oponía a sus opiniones, esa correa se apretaba. Todavía nos debes por ese coche, Hermina, me recordaba. No muerdas la mano que avaló tu préstamo. Mi padre, Albert Coleman, de 60 años y recién retirado de una carrera en gestión de ventas, manejaba los conflictos evitándolos. Se sentaba en la mesa leyendo el periódico en silencio. Masticaba lentamente, miraba su plato y, cuando mi madre terminaba de hablar, añadía una cuidadosa frase. Tu madre tiene razón. Nunca aclaró a qué punto se refería. Cada día festivo, el Honda Civic estaba en la entrada de la casa de nuestros padres junto al BMW X5 que le habían regalado a Victoria como regalo de graduación cuando terminó la escuela de medicina. 2 coches, uno al lado del otro, uno ganado, otro otorgado. Decían la verdad sobre nuestro lugar en la familia. Conocí a Daniel Brooks en una cafetería en Fayetteville Street, uno de esos lugares con tazas desparejadas y un menú de pizarra que cambiaba cada mañana. Él se sentaba junto a la ventana con un portátil abierto a un programa de diseño, un café frío a medio terminar sudando en la mesa a su lado. Había una calma confianza en el que al principio confundí con indiferencia hasta que levantó la vista y sonrió. Daniel tenía 29 años, era un diseñador de experiencia de usuario autónomo. Se había mantenido a sí mismo desde los 18 años. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 14. Su madre se mudó a Florida. Su padre desapareció en el alcohol. Daniel se pagó sus estudios en un community college, aprendió diseño digital por su cuenta y construyó una lista de clientes, un correo electrónico frío a la vez. Su fondo de emergencia era modesto, pero el hecho de que siquiera tuviera uno ya lo ponía por delante de la mayoría de la gente de nuestra edad. Lo que más admiraba de Daniel no era la ambición en la forma en que mi madre la definía. Él no perseguía oficinas en las esquinas ni títulos ejecutivos. Su ambición se manifestaba silenciosamente cada día en su trabajo, en nuestra relación, en la vida que estábamos construyendo lentamente juntos dentro de un apartamento de una habitación lleno de muebles de segunda mano y una hoja de cálculo de presupuesto pegada a la puerta del refrigerador. Mi madre descubrió a Daniel 3 meses después de que empezamos a salir. Su reacción llegó durante el asado del domingo. ¿Un autónomo?, preguntó, dejando su tenedor con cuidado como si presentara una prueba en un tribunal. Así que ninguno de los dos tiene un trabajo de verdad. Ese mismo mes, Victoria se comprometió con el Dr. Nathan Whitaker, un cirujano ortopédico de una familia de dinero antiguo. Llevaba mocasines Ferragamo, tenía una sonrisa de político y el tipo de mandíbula que parecía diseñada para carteles de campaña. Mi madre organizó su cena de compromiso ella misma. El champán fluyó. Un servicio de catering sirvió la cena en el patio trasero. 40 invitados llenaron el jardín. Victoria encontró un compañero que iguala su ambición, dijo mi madre esa noche, mirando brevemente hacia Daniel al otro lado del césped. Tú encontraste un compañero que iguala tu situación. Daniel escuchó cada palabra. No reaccionó exteriormente, pero vi cómo se tensaba el músculo de su mandíbula de la misma manera que lo hace cuando alguien se traga un insulto que nunca olvidará. 5 semanas antes de la boda de Victoria, Daniel me propuso matrimonio. No hubo fuegos artificiales en la azotea ni anillos escondidos en copas de champán. Sucedió un martes por la noche tranquilo en nuestro apartamento. La pasta hervía a fuego lento en la estufa, la lluvia golpeaba las ventanas. No tengo un discurso, dijo simplemente. Solo sé que quiero esta vida. Tú, esto, nosotros. El anillo era un pequeño solitario para el que había estado ahorrando durante más de 4 meses. Dije que sí antes de que terminara la frase. Se lo contamos a mi familia el domingo siguiente. Victoria sonrió educadamente, aunque la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Mi padre dijo, eso es maravilloso, cariño, antes de volver a su periódico. Mi madre miró el anillo durante exactamente un segundo, luego se volvió hacia Victoria. ¿Confirmaste al florista para las orquídeas?
Para entonces, la planificación de la boda ya se había vuelto imparable. El Hotel Umstead en Raleigh, un organizador traído desde Nueva York, orquídeas importadas de Ecuador en lugar de rosas porque Victoria dijo que las rosas eran predecibles. El presupuesto había superado los $320.000, y mi madre hablaba de ello de la misma manera que la gente discute las renovaciones del hogar. Necesario, atrasado, una inversión en las cosas correctas. Mi papel en la boda no se discutió. Se asignó. Me encargaría de la mesa del libro de visitas, un pequeño podio junto a la entrada. Lejos de la ceremonia, lejos de la recepción, lejos de cada fotografía. Mi trabajo esa noche era simple. Saludaba a los invitados, les entregaba un bolígrafo y seguía sonriendo. Una semana antes de la boda, Victoria me envió un mensaje de texto. Puedes traer a Daniel. Solo asegúrate de que no empiece a hablar de ser autónomo con los colegas de Nathan. No es realmente el mismo mundo. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Debería haber respondido. Debería haber dicho algo. No lo hice. La boda estaba a 5 semanas de distancia, y en ese momento no tenía idea de que sería la última vez que me sentaría cómodamente en la mesa de mi familia. El salón de baile del Hotel Umstead en Raleigh parecía diseñado para recordar a todos exactamente cuánto dinero se había gastado. Candelabros de cristal colgaban bajos sobre largas mesas vestidas de lino blanco. Cada centro de mesa se elevaba en una torre esculpida de peonías blancas y jazmín colgante con altas velas encendidas a su lado que llenaban el aire de nardo y cedro cálido. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en la esquina. Casi 200 invitados en traje de cóctel llenaban la sala. Platos de presentación con borde dorado brillaban bajo los cubiertos. Cada lugar estaba puesto con 3 tenedores. Llegué temprano, exactamente como se me indicó. Mi vestido era negro, simple, de manga casquillo, comprado en línea en Nordstrom Rack durante una liquidación del 70%, $89. Me lo había probado 3 veces en el espejo de nuestro baño antes de decidir qué serviría. Siempre iba a ser suficiente. Nadie estaba allí para mirarme a mí de todos modos. Victoria se deslizó por la ceremonia, llevando un vestido de Vera Wang hecho a medida, su velo catedral arrastrándose detrás de ella como una promesa que el mundo ya había acordado cumplir. Se veía hermosa. Siempre lo hacía. Mi madre, Francis Coleman, estaba en la primera fila vistiendo seda color champán, presionando un pañuelo con monograma contra sus ojos. Y recuerdo haber pensado una cosa simple mientras la observaba. Ella nunca me ha mirado de la forma en que está mirando a Victoria en este momento. Ni una sola vez. Después de la ceremonia, ocupé mi lugar en la mesa del libro de visitas. Sonreí. Repartí bolígrafos. Felicité a extraños que no tenían idea de quién era yo. Una de las primas de mi madre, Linda Carter, se inclinó sobre el libro mientras firmaba. Llevaba perlas y olía ligeramente a pino o grigio. Me miró entrecerrando los ojos. Oh, tú eres la otra. Seguí sonriendo. Soy Hermina. Claro, claro, dijo con una pequeña risa. Francis siempre habla de Victoria. Ella es la estrella de la familia, ¿no es así? Al otro lado de la sala, Daniel Brooks se sentó en la mesa 14, cerca de la entrada de servicio. Estaba sentado junto a 2 colegas lejanos de Nathan Whitaker que pasaron la mayor parte de la noche discutiendo sus handicaps de golf. Para cuando terminaron los discursos y Victoria y Nathan bailaron su primer baile al son de Sinatra, la sala tenía ese brillo suelto de champán que se asienta en las fiestas caras una vez que todos saben que la cuenta ya ha sido pagada. Me alejé de la mesa del libro de visitas y fui a buscar a Daniel. Solo quería sentarme a su lado unos minutos, tal vez comer algo, tal vez robar un momento de tranquilidad antes de que terminara la noche. Solo llegué a la mitad del salón de baile antes de que mi madre apareciera a mi lado. Hermina, ven aquí. Me guió hacia una esquina cerca del bar. No era completamente privado. Unos pocos invitados en una mesa alta cercana podían escucharnos fácilmente. Un camarero estaba reponiendo copas de champán a solo unos metros de distancia. Entiendo que tú y Daniel están planeando algo, dijo. Su tono sonaba exactamente como el que usaba cuando yo tenía 12 años y me pilló dibujando en lugar de terminar mi tarea de álgebra. Decepcionada, pero nunca sorprendida.
Preguntaste la semana pasada si ayudaríamos con tu boda, continuó. Así que, toma. Puso un pequeño sobre blanco en mi mano, de tamaño estándar, ligero. Lo abrí. Dentro había un cheque escrito con la cuidadosa caligrafía de mi madre, $800. En la línea de concepto, había escrito, contribución de boda, Hermina. Levanté la vista. Ella observaba mi rostro con la curiosidad clínica de alguien que observa un experimento de laboratorio. Eso es todo lo que te mereces, dijo en voz baja, apenas más fuerte que la música. Pero el camarero lo oyó. Vi su mano detenerse en el aire sobre una copa de champán. Una mujer en la mesa cercana miró en nuestra dirección y luego desvió la vista rápidamente, de la manera en que la gente lo hace cuando se da cuenta de que ha presenciado algo que desearía no haber visto. Mi hermana había recibido $320.000 para su boda. A mí me habían dado $800. La línea de concepto lo hizo oficial. Doblé el cheque con cuidado, lo metí en mi bolso de mano y miré a mi madre a los ojos. No dije una palabra. De alguna manera, ese silencio la inquietó más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Luego volví a la mesa 14. Daniel vio mi expresión antes de que me sentara. Su mano se deslizó bajo la mesa y se cerró suavemente alrededor de la mía. ¿Qué pasó?, preguntó. Más tarde, dije en voz baja. Aquí no. Pero aquí nos encontró de todos modos. 10 minutos más tarde, mi madre se acercó a nuestra mesa. Se había terminado otra copa de champán. No lo suficiente para arrastrar las palabras, pero sí para disolver la delgada capa de contención que normalmente mantenía. Se paró a la cabeza de la mesa. 6 extraños se volvieron para mirarla. Luego miró directamente a Daniel. No a mí, a él. Espero que no esperes que financiemos también tu boda, dijo con una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. No invertimos en callejones sin salida. La mesa se quedó en silencio. Un hombre con un blazer de Brooks Brothers miró su vaso de agua. Una mujer a su lado de repente se interesó mucho en su servilleta. Uno de los amigos de la Universidad de Nathan abrió la boca como para hablar, luego lo pensó mejor. Daniel no se movió. No levantó la voz, pero pude ver cómo se tensaba el tendón de su cuello como lo hace una cuerda de guitarra justo antes de romperse. Y algo dentro de mí cambió, no se rompió, se abrió. Hay una diferencia. Podía soportar las clasificaciones, la vitrina en la sala de estar, la mesa del libro de visitas, el vestido de $89, incluso el cheque de $800. Pero este hombre a mi lado había construido su vida de la nada. Nunca le había pedido a mi familia un solo dólar. No merecía ser humillado en público por alguien que apenas se había molestado en aprender su nombre 3 meses antes. Me puse de pie y me incliné hacia él. Nos vamos. Daniel asintió de inmediato, sin dudarlo. Mientras cruzábamos el estacionamiento, la grava crujiendo bajo nuestros zapatos, pronuncié la primera oración clara que había logrado en toda la noche. Voy a refinanciar ese préstamo del coche mañana. Daniel abrió la puerta del pasajero de mi Honda Civic y sonrió levemente. Ya busqué los papeles en mi portátil. A las 7 de la mañana siguiente, mi teléfono ya se estaba iluminando. 12 llamadas perdidas de mi padre. 3 mensajes de texto de Victoria y un pesado silencio de mi madre que, de alguna manera, hablaba más fuerte que todos ellos juntos. El mensaje de mi padre llegó primero. Hermina, por favor, llámanos. Tu madre está disgustada. Victoria siguió rápidamente. Te fuiste temprano y todos se dieron cuenta. La gente no paraba de preguntar a dónde fuiste. Arruinaste mi recepción. Hermina, espero que estés contenta. Luego otro. Se suponía que este era mi día. Y de mi madre, Francis Coleman, nada en absoluto. Porque mi madre no perseguía a la gente. Ella esperaba. Esperaba que volvieras, te disculparas y restauraras el orden en el que ella creía que el mundo debía funcionar. No respondía ninguno de ellos. Daniel y yo estábamos sentados en nuestra pequeña mesa de cocina, la barata de tarjet con la pata desigual que siempre se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Su portátil estaba entre nosotros mientras 2 tazas de café se enfriaban lentamente.
En la pantalla había opciones de refinanciación para el préstamo de mi coche. En la esquina del navegador, mi puntaje de crédito brillaba. 680, en el límite. No era genial, pero era suficiente. Si lo hacemos a través de una cooperativa de crédito, dijo Daniel, desplazándose por los números, probablemente podamos conseguir alrededor del 7,2%. Es más alto que lo que tus padres obtuvieron originalmente, pero el préstamo se transfiere completamente a tu nombre. Se les elimina del título. Levantó la vista. Ruptura limpia. Las palabras flotaron en el aire como algo sagrado. Miré el monto del préstamo en la pantalla, unos $22.000. Por primera vez, lo vi claramente, no solo como una deuda, sino como una cadena. Una cadena que mi madre había estado haciendo sonar cada vez que me atrevía a oponerme. Y aquí estaba Daniel, sentado frente a mí a las 7 de la mañana, ya buscando los papeles que podrían cortarla. Volví a mirar el número en la esquina de la pantalla, 680, y pensé, ¿por qué dejé que un préstamo de $22.000 me mantuviera atada a una familia que me valoraba en $800? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que lo que te atrapaba era más pequeño de lo que pensabas? Que a veces la cerradura cuesta menos que la jaula. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has tenido un momento así. En 72 horas, tenía un plan. En 30 días, tendría una nueva ciudad. 2 semanas después de la boda, la historia sobre mí ya había sido escrita, solo que no por mí. Mi tía Margaret Coleman, la hermana de mi padre, llamó un miércoles por la tarde. Era la tranquila de la familia, del tipo que enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $10 dentro y nunca tomaba partido. No se molestó en saludar. Pensé que deberías saber lo que tu madre le está diciendo a la gente. La versión de los hechos que mi madre había creado era pulcra, eficiente y completamente falsa. Según ella, yo me había ido de la boda en un ataque de celos. No podía soportar ver a Victoria feliz. Siempre había sido la hija difícil. Mis padres se habían ofrecido a ayudar económicamente y yo les había arrojado su generosidad a la cara. Esa versión se extendió por todas partes. En las cenas familiares, en las llamadas telefónicas con los primos, en conversaciones tranquilas en el supermercado con vecinos que nos conocían desde la infancia. Se extendió exactamente como mi madre pretendía, silenciosamente, completamente, como pegamento detrás del papel tapiz. Luego vino Instagram. Victoria publicó una foto de su luna de miel en Maui. Estaba de pie en la proa de un barco fletado, con unas gafas de sol Dior subidas en el pelo. El brazo de Nathan Whitaker la rodeaba por la cintura mientras el Pacífico brillaba detrás de ellos. El pie de foto decía, agradecida por la familia que realmente aparece. Algunas personas simplemente no pueden soportar las bendiciones de los demás. Siguieron 47 comentarios. Emojis de corazón, emojis de fuego. Lo manejaste con tanta gracia. Viviendo tu mejor vida. Solo vi la publicación porque una amiga de la universidad le hizo una captura de pantalla y me la envió con un solo signo de interrogación. Miré la foto durante unos 10 segundos. Luego cerré la aplicación, abrí mi portátil y volví al correo electrónico que había estado redactando para un cliente potencial, una pequeña panadería en Nashville que necesitaba ayuda para gestionar sus redes sociales. Más tarde esa semana, la tía Margaret envió un mensaje más. Vi lo que pasó en la boda. Tu madre se equivocó. Eso es todo lo que diré. No era exactamente una aliada, solo una testigo. A veces eso es suficiente para evitar que cuestiones tu propia cordura. Pueden quedarse con la historia, le dije a Daniel esa noche. Yo me quedaré con los resultados. 3 semanas después de la boda, mi teléfono volvió a sonar un jueves por la noche. 9 días antes, había presentado mi solicitud de refinanciación a una cooperativa de crédito. Cuando vi el nombre en la pantalla, se me cayó el estómago de la misma manera que lo hace cuando una alarma de incendios se activa de repente en un edificio que creía seguro. Mamá. Mi madre rara vez llamaba. Ella convocaba. Ella esperaba. El silencio solía ser su arma preferida. El hecho de que estuviera llamando significaba que había oído algo que no le gustaba. Entiendo que planeas mudarte, dijo una vez que contesté. Su voz era tranquila, medida,
El mismo tono que usaba con los representantes de ventas farmacéuticas que aparecían con las muestras equivocadas. Alguien me dijo que estás buscando apartamentos fuera del estado. No respondí. Dejé que el silencio se alargara. Si te vas, continuó, no esperes que sigamos avalando ese préstamo. Llamaré al banco el lunes por la mañana. No puedes retirarte de un préstamo con aval así como así, mamá, dije en voz baja. No es así como funciona. Hubo una pausa. Nunca antes había rebatido con hechos. Las palabras cayeron entre nosotras como una piedra en agua tranquila. Disculpa, dijo. Es un contrato vinculante, respondí, manteniendo la voz firme como Daniel me había enseñado la noche anterior. No puedes simplemente retirar tu nombre sin la aprobación del prestamista y una refinanciación. Hice una pausa. La cual ya he iniciado. El silencio al otro lado de la línea cambió. Esta vez, no era el silencio del control. Era el silencio de alguien que busca una palanca y descubre que ya no está allí. 5 días después, la cooperativa de crédito aprobó la refinanciación. 7,2% de interés, más alto que antes. No me importó. El préstamo se transfirió completamente a mi nombre. Albert y Francis Coleman fueron eliminados del título por completo. Envié un único correo electrónico. Mamá, papá, el préstamo del coche ha sido refinanciado a mi nombre. Ya no están en él. Gracias por el aval original, Hermina. Profesional, corto, sin emociones. La correa se había ido. 30 días después de la boda, empaqué todo lo que poseía en mi Honda Civic. No tardé mucho. 2 maletas, una caja de libros de texto de marketing, mi portátil. Una carpeta de muestras de clientes de Harrison & Cole Marketing y un pequeño cactus que Daniel me había regalado en nuestro primer aniversario y que de alguna manera había sobrevivido a 2 inviernos de Carolina en el alféizar de una ventana. Había presentado mi renuncia en la agencia la semana anterior. Mi jefe, Steven Wayace, un hombre decente que usaba la misma camisa Oxford azul todos los martes, me estrechó la mano. Eres mejor que este lugar, Hermina, dijo. Lamento que no pudiéramos pagarte lo suficiente para demostrarlo. Me escribió una carta de recomendación esa misma tarde. Para entonces, Daniel ya había hecho la transición de sus clientes de diseño autónomos a un trabajo totalmente remoto. A su portátil no le importaba si estaba en Raleigh o en cualquier otro lugar. Esa era la belleza de su trabajo y lo único que mi madre nunca entendió al respecto. Su trabajo podía viajar. Elegimos Nashville, Tennessee, porque Daniel había hecho los cálculos. Sin impuesto estatal sobre la renta. El costo de vida era notablemente más bajo de lo que habíamos estado pagando en Carolina del Norte. Una cultura de startups en crecimiento que acogía a los pequeños operadores, una escena creativa donde nadie preguntaba por tu pedigrí antes de preguntar por tus ideas. La mañana que nos fuimos, todo nuestro saldo bancario era de $6.500. Cada dólar que teníamos. Mientras cruzábamos la frontera estatal hacia Tennessee, mi padre envió un mensaje. ¿Estás a salvo? Esperé hasta que paramos a repostar fuera de Knoxville antes de responder. Una palabra, sí. No había nada de mi madre, nada de Victoria, solo mi padre haciendo la pregunta que probablemente debería haber estado haciendo durante 30 años. La interestatal se extendía interminablemente ante nosotros. Largas millas de autopista, señales de salida, paradas de camiones y la luz del sol del atardecer deslizándose por el parabrisas. En el espejo retrovisor, Raleigh desaparecía lentamente. Delante, una señal de autopista verde decía, Nashville, 138 millas. ¿Estás bien?, preguntó Daniel. Pregúntame en un año, dije. Nuestro primer apartamento en East Nashville era un pequeño estudio, 480 pies cuadrados de suelos de madera deformados. Un aire acondicionado que traqueteaba como un viejo motor diésel y una ventana que daba a un estacionamiento donde alguien había pintado con aerosol "Sueña en grande" en el costado de un contenedor de basura. El alquiler era de $900 al mes. Al principio ni siquiera teníamos cama. Daniel pidió prestado un colchón de aire a un diseñador que había conocido en un foro en línea y que casualmente vivía al otro lado de la ciudad.
Esa primera noche, nos acostamos uno al lado del otro, escuchando al aire acondicionado luchar en sus ciclos. Miré hacia el techo, donde una mancha de agua en la esquina se parecía extrañamente a un corazón torcido. Y un pensamiento se deslizó silenciosamente en mi mente. ¿Y si mi madre tenía razón? No lo dije en voz alta. No era necesario. Daniel se giró de lado y me miró. Va a mejorar, dijo con calma. Tiene que hacerlo. No vinimos hasta aquí para rendirnos. A la mañana siguiente, empecé a trabajar como barista en una cafetería en el distrito 12 South. $12 la hora más propinas. La dueña era una mujer llamada Patricia Gómez, que hacía su propia leche de avena y llamaba a todos los clientes cielo. Trabajé en la máquina de espresso desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego volvía a casa, me duchaba y me sentaba en la estrecha encimera de la cocina que hacía las veces de mesa de comedor, mi escritorio y, a veces, nuestro almacén de comestibles. Abría mi portátil y me conectaba a plataformas de autónomos. El primer mes, conseguí 3 trabajos pequeños. Gestión de redes sociales para un salón de uñas en Franklin, $400. Un folleto promocional para un food truck llamado Smokey Joe's BBQ, $250. Una campaña de correo electrónico para un estudio de yoga cerca de Music Row, $750. Ingresos totales como autónoma ese mes, $1.400. Combinado con mis propinas de barista y los contratos de experiencia de usuario de Daniel, apenas cubríamos el alquiler. Los comestibles provenían de los pasillos más baratos del supermercado, y descubrí que el arroz, los frijoles y un optimismo terco podían estirarse mucho más de lo que jamás imaginé. La libertad sabe muy diferente cuando no puedes permitirte muebles. 3 meses después de llegar a Nashville, algo finalmente cambió. Firmé mi primer contrato real, no un trabajo de autónoma, un cliente adecuado con un alcance de trabajo definido y un acuerdo firmado. Un hotel boutique en el Gulch llamado Magnolia Hotel, 12 habitaciones, paredes de ladrillo visto y un bar en la azotea que servía cócteles a turistas que querían fingir que eran locales. El propietario quería una renovación completa de la marca, nuevo logotipo, estrategia de redes sociales, textos para el sitio web. Tarifa, $4.200. Llamé a Daniel desde el estacionamiento después de firmar el contrato y casi lloró. 3 semanas después, el proyecto se derrumbó. Al propietario, Ronald Bishop, le gustaban las camisas de lino y cambiaba de opinión como algunas personas cambian de calcetines. Primero no le gustó la paleta de colores, luego la tipografía, luego el ambiente general. Canceló el proyecto por completo, pagó la tarifa de cancelación del 50% y contrató a un amigo de Los Ángeles que se ofreció a hacerlo gratis. $2.100. 3 semanas de trabajo perdidas. Después de tener en cuenta los $200 que ya había gastado en software de diseño y fotos de archivo, la victoria se sintió hueca. Esa noche, me senté en los escalones de hormigón fuera de nuestro edificio de apartamentos, sosteniendo una botella de agua mientras el tráfico avanzaba lentamente por la calle. Daniel salió unos minutos después con café de la cafetería de Patricia. Del bueno. Se había ganado el dinero de la propina ayudándola a reorganizar el almacén ese mismo día. Se sentó a mi lado. Oye, dijo suavemente. Tu puntaje de crédito llegó a 710 el mes pasado. La refinanciación está funcionando. Asentí lentamente. Añadió, además, ¿recuerdas a esa mujer de la cafetería? La que preguntó por tu campaña del food truck para Smokey Joe's BBQ. ¿Ellaner algo? ¿Ellaner quién? No lo sé todavía, dijo. Pero dejó su tarjeta. Dijo que tu campaña de Smokey Joe's fue el mejor marketing local que había visto en 6 meses. Me la entregó. Sostuve la tarjeta con cuidado entre mis dedos como si pudiera disolverse. Eleanor Ayes, consultora de marketing, Nashville, Tennessee. De vuelta en el apartamento, colgué el cheque de $2.100 de Ronald Bishop en la pared de la cocina con un imán. Debajo, escribí en marcador negro, primer pago real, primera lección real. Nunca busqué el Instagram de Victoria. El algoritmo me encontró de todos modos. Una noche de abril, estaba sentada con las piernas cruzadas en el colchón de aire porque todavía no teníamos sofá, navegando por cuentas de marketing hotelero en busca de inspiración.
De repente, la aplicación decidió que podría disfrutar viendo a mi hermana. Victoria estaba en la cocina de su nueva casa. Una casa colonial de 4 dormitorios, una isla de mármol, luces colgantes de latón, un salpicadero de azulejos blancos tipo metro que probablemente costó más que mi alquiler mensual. Pie de foto, casa de ensueño con el hombre de mis sueños. La casa estaba en Chapel Hill, comprada con el regalo de boda de $320,000 como pago inicial y una hipoteca que Nathan Whitaker había firmado junto a ella. La inversión de mis padres aparentemente se estaba revalorizando muy bien. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando algo me llamó la atención. La publicación tenía menos me gusta que el contenido habitual de Victoria. Tenía casi 200.000 seguidores, pacientes, influencers, cuentas de estilo de vida. Enterrado en los comentarios, alguien preguntó, ¿dónde está Nathan? Hace tiempo que no los veo juntos. Victoria respondió, está ocupado salvando vidas. Los signos de exclamación estaban haciendo mucho trabajo. Cerré la aplicación y abrí mi portátil de nuevo. Tenía una propuesta que terminar para un pequeño bed and breakfast cerca de Gatlinburg que necesitaba ayuda para mejorar su embudo de reservas. La cocina de Victoria tenía una estufa Wolf de 6 fuegos. Yo estaba sentada en una mesa barata de IKEA que había montado 2 veces porque seguía poniendo las patas al revés. Una pata era ligeramente más corta, por lo que mi portátil siempre se inclinaba un poco hacia la izquierda. Cada correo electrónico que había escrito durante 4 meses había sido tecleado en ángulo. Lo que aún no sabía era que la casa de ensueño de Victoria ya había perdido casi $60,000 por debajo de su valor de compra. El mercado inmobiliario local se había debilitado y Nathan Whitaker no estaba ocupado salvando vidas. Estaba ocupado destruyendo silenciosamente las suyas. Mayo fue el mes que casi nos rompe. Llevábamos 5 meses en Nashville y los números en mi aplicación bancaria parecían menos un saldo y más una cuenta regresiva. $2,100 en la cuenta corriente. El alquiler vencía en 6 días, $900. Después de eso, nos quedarían unos $1,200 para todo lo demás, comestibles, gasolina, facturas de teléfono, internet para el trabajo autónomo y la suscripción a Canva Pro que no podía cancelar sin perder el acceso a las plantillas de las que dependían mis clientes. Luego, Daniel perdió a su cliente más importante. Una startup de tecnología financiera en San Francisco que le había estado pagando $4,000 al mes por trabajo de experiencia de usuario envió un correo electrónico de 2 líneas. Estamos reestructurando nuestro presupuesto de diseño con efecto inmediato. Estamos pausando todos los acuerdos con contratistas. Gracias por todo. Gracias por todo es la versión corporativa de un encogimiento de hombros. Ese mes, nuestros ingresos combinados cayeron casi un 40%. Comimos arroz y frijoles negros 4 noches seguidas. Daniel consiguió un trabajo de un día ayudando a Patricia Gómez a construir estanterías en la cafetería. $200 en efectivo, pagados esa misma tarde. Acepté un trabajo urgente para un agente inmobiliario en Franklin que necesitaba contenido para Instagram. $300 por 15 publicaciones. Terminé todo el lote en una noche, impulsada por café instantáneo y la incómoda mezcla de determinación y miedo que se había convertido en mi rutina diaria. Una noche, mientras Daniel estaba en una llamada con un cliente potencial, entré en el baño, cerré la puerta, abrí el grifo y lloré. No en silencio. El tipo de llanto en el que todo tu cuerpo se pliega sobre sí mismo y el sonido que sale ni siquiera parece tu propia voz. El baño era diminuto. Azulejos blancos, lechada amarillenta, un grifo que goteaba cada pocos segundos. Apreté la cara contra una toalla y dejé que sucediera. Cuando salí, Daniel todavía estaba en su llamada. Me lavé la cara y abrí mi correo electrónico. Había un nuevo mensaje de Janet Ayes. Tu campaña de Smokey Joe's BBQ fue más aguda de lo que esperaba. He estado observando tu trabajo reciente. Ven a mi oficina el jueves. Podría tener algo para ti. Lo leí 3 veces, y luego una más. Aún no me daba cuenta, pero esa reunión cambiaría la dirección de todo. Eleanor Ayes trabajaba en una oficina en el 3er piso de un edificio de coworking cerca de Broadway, Nashville, el tipo de lugar donde cada puerta tenía el nombre de una startup diferente y la cocina comunal siempre olía al café de filtro demasiado ambicioso de alguien.
Su oficina en sí era pequeña y deliberadamente minimalista, un escritorio de pie, 2 sillas, una orquídea blanca en el alféizar de la ventana, nada en las paredes excepto una portada enmarcada de la revista ADI de 2014 con su nombre impreso bajo el titular. Eleanor tenía 52 años. Un corte bob plateado tan preciso que parecía quirúrgico. Un blazer azul marino sobre una camiseta blanca. Ninguna joya excepto un reloj Cartier Tank en su muñeca que brillaba bajo las luces cada vez que movía la mano, lo cual era frecuente porque Janet hablaba de la misma manera que trabajaba, directa, rápida, sin movimientos desperdiciados. Tu campaña de Smokey Joe's BBQ aumentó su tráfico de fin de semana en un 34%, dijo antes de que yo terminara de sentarme. Llamé al dueño. Confirmó los números. Hizo una pausa y me estudió cuidadosamente. Eso no es suerte. Luego se reclinó ligeramente. Pero tus precios son de aficionada. La palabra aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Cargas $250 por un trabajo que vale al menos 2.000, continuó. Cuando te pones un precio tan bajo, le estás diciendo a los clientes que no crees en tu propio valor. Sus palabras cortaron más cerca de lo que se dio cuenta. Esto es lo que te ofrezco, dijo. Tengo 2 clientes de hostelería. Belmont House Hotel en el Gulch y un Bed and Breakfast en Gatlinburg. Ambos necesitan una estrategia de redes sociales y una renovación de marca. Te los referiré. Levantó ligeramente la muñeca y miró el reloj. Pero solo si vuelves con una propuesta real, precios reales y una sociedad de responsabilidad limitada registrada. Mantuvo mi mirada. No una autónoma con un perfil, una empresa. Otra mirada al reloj. Tienes 48 horas. Me puse de pie, mis manos temblando ligeramente. Gracias, Eleanor. No me des las gracias, dijo con calma. Gánatelo. No refiero trabajos descuidados. Me senté en mi coche en el estacionamiento e inmediatamente llamé a Daniel. Necesito que me ayudes a registrar una sociedad de responsabilidad limitada esta noche. Esa noche, estábamos de vuelta en nuestra desigual mesa de IKEA. El portátil de Daniel abierto en el sitio web de registro de empresas de Tennessee. El proceso fue sorprendentemente simple. Nombre de la empresa, agente registrado, dirección, propósito. La tarifa de presentación era de $300. Nos quedaban $1.200 en nuestra cuenta. Eso es una cuarta parte de lo que tenemos, dije en voz baja. Es una inversión, respondió Daniel. No un gasto. Escribí el nombre en el formulario. Coleman Creative Group LLC. Daniel miró la pantalla. Estás usando tu apellido. También es mi nombre, dije. Y voy a hacer que signifique algo diferente. No discutió. Hizo clic en enviar. El cargo se realizó. $300, menos de la mitad de lo que mi madre creía que valía en la boda de mi hermana. Durante las siguientes 48 horas, creé 2 propuestas en Google Docs. Una para el Magnolia Hotel en el Gulch, otra para el Cedar Creek Inn en Gatlinburg. Le puse un precio a cada proyecto de $6.000. Mis dedos flotaron sobre los números. La voz de Eleanor resonó en mi cabeza. Le estás diciendo a los clientes que no crees en tu propio valor. Dejé los números exactamente donde estaban. Envié las propuestas por correo electrónico a Eleanor a las 11:47 de la noche del sábado, 13 minutos antes de su fecha límite. El lunes por la mañana, el Magnolia Hotel respondió, hagámoslo. El martes por la tarde, Cedar Creek Inn respondió, podemos empezar la próxima semana. Así de simple, $12.000 estaban en camino. Más dinero del que jamás había ganado en un solo mes de mi vida. Dejé el trabajo de la cafetería ese viernes. Patricia me abrazó por encima de la máquina de espresso. Ve a ser alguien, cielo, dijo. Y envíame un cliente si puedes. Imprimí el certificado de Coleman Creative Group LLC en un Office Depot y lo colgué en la pared de la cocina de nuestro apartamento, justo al lado del cheque de $2.100 del proyecto cancelado del hotel. Mi pared de evidencia, no del fracaso, del devenir. Las cosas no se volvieron fáciles de repente después de eso. Se volvieron rápidas. Para agosto, 3 meses después de registrar la empresa,
Coleman Creative Group tenía 4 clientes activos. Ingresos mensuales, $27.000. A finales del verano, el trabajo había comenzado a crecer más rápido de lo que esperaba. Contraté a mi primer contratista, una redactora llamada Melissa Grant, que se había mudado recientemente a Nashville y escribía titulares como algunas personas escriben poesía. Limpios, precisos e imposibles de ignorar. Le pagué de manera justa porque recordaba exactamente cómo se sentía cuando alguien no lo hacía. Para octubre, teníamos 7 clientes. Eleanor Hayes me presentó a la red de hospitalidad de Tennessee, un grupo de propietarios de hoteles, operadores de restaurantes y ejecutivos de turismo que se reunían trimestralmente para comer ensaladas caras en un restaurante cerca de Broadway, Nashville. Me dio un consejo antes de la reunión. No los encantes, dijo. Muéstrales números. Así que lo hice. Me paré frente a 40 dueños de negocios con un blazer prestado y les expliqué los datos. Mis manos temblaron durante los primeros 90 segundos. Luego los números tomaron el control. Smoky Joe's BBQ había aumentado el tráfico de fin de semana en un 34%. Magnolia Hotel había visto aumentar su interacción en Instagram en un 200%. Cedar Creek Inn había aumentado las reservas directas en un 41% en 2 meses. Para cuando terminé, 3 personas habían dejado silenciosamente tarjetas de visita en mi silla. Los ingresos de diciembre de ese mes alcanzaron los $46.000. Contraté a otro contratista poco después, un diseñador gráfico llamado Lucas Turner. Daniel y yo nos mudamos del abarrotado estudio de East Nashville a un apartamento de 2 habitaciones cercano. Una habitación se convirtió en mi oficina. Por primera vez, tenía un escritorio de verdad, una silla adecuada y una cama de verdad. Un armazón de roble tamaño queen que montamos juntos un tranquilo domingo por la tarde mientras Daniel ponía Coldplay a través de un pequeño altavoz Bluetooth. Cerca de Navidad, mi padre me envió un correo electrónico. Feliz Navidad, Hermina. Espero que Nashville te esté tratando bien. Respondí con las primeras palabras que le había enviado en 6 meses. Por primera vez, lo hace. Feliz Navidad, papá. Corto, pero no cerrado. Cada factura que enviaba se sentía como una frase en una carta que le estaba escribiendo a mi yo futuro. Después de un año completo en Nashville, Coleman Creative Group tenía 12 clientes fijos, 2 empleados a tiempo completo además de mí y una cifra de ingresos que tuve que leer 3 veces antes de creerla. $610.000 de ingresos brutos, no de ganancias. Quiero ser honesta sobre eso. Después de salarios, suscripciones de software, honorarios de contratistas e impuestos, la cantidad neta era mucho menor. Pero la trayectoria era real. Por primera vez en mi vida, el gráfico estaba subiendo debido a algo que yo misma había construido. Alquilamos una pequeña oficina de 800 pies cuadrados en el Gulch, una tienda convertida con conductos a la vista, suelos de hormigón pulido y una puerta de entrada de vidrio. Daniel diseñó el logotipo de la empresa él mismo. Coleman Creative Group, letras limpias sans serif en gris pizarra sobre vidrio esmerilado. La primera mañana que abrimos la oficina, me quedé afuera en la acera y observé cómo la luz del sol de Nashville golpeaba esas letras. Los reflejos se extendían por el suelo interior como una sombra a la inversa. Ese fue el mismo mes que Daniel me propuso matrimonio de nuevo, esta vez como es debido. Técnicamente habíamos estado comprometidos desde esa tranquila noche de martes en nuestro apartamento antes de que todo cambiara, pero nunca lo habíamos celebrado. Me llevó a un bar en una azotea con vistas al río al atardecer y dijo simplemente, deberíamos hacer esto oficial. No para nadie más, para nosotros. Nos casamos el miércoles siguiente en el juzgado del condado de Davidson. 15 invitados. Eleanor asistió con su habitual blazer azul marino. Patricia Gómez, de la cafetería, trajo un pastel que ella misma había horneado. Sin Vera Wan, sin orquídeas importadas, sin un presupuesto de boda de $320.000, solo una tarifa de registro de $90 y una promesa. 2 semanas después, recibí un correo electrónico del Nashville Business Review. Señorita Coleman, ha sido nominada para nuestra lista anual 40 menores de 40. ¿Estaría disponible para una entrevista? Dije que sí. En ese momento, no tenía idea de quién más estaría en Nashville para cuando se llevara a cabo la ceremonia de premiación. Victoria llegó a la ciudad ese octubre,
aunque no por elección propia. Su esposo, Nathan Whitaker, había aceptado un puesto en una red hospitalaria afiliada a Vanderbilt. Aceptado fue la palabra que Victoria usó públicamente. Más tarde, me enteré de que la verdad era más complicada. Su departamento en Carolina del Norte lo había animado discretamente a mudarse después de una queja de recursos humanos de una colega. Los detalles no me llegaron entonces. No era necesario. El resultado fue el mismo. Nathan Whitaker se mudaba a Tennessee. Victoria venía con él. Vendieron su casa en Chapel Hill, la que mis padres habían comprado efectivamente con ese regalo de boda de $320,000. El mercado inmobiliario se había debilitado constantemente. Los términos de la hipoteca envejecieron mal. Para cuando se pagaron los costos de cierre y los honorarios del agente inmobiliario, Victoria y Nathan se fueron casi sin nada. $1/300,000 desaparecido, no robado, no apostado, simplemente disuelto silenciosamente por un mercado al que no le importaban los regalos de boda ni las expectativas de los padres. Victoria no sabía que yo vivía en Nashville. No tenía cuentas personales en redes sociales. Coleman Creative Group tenía un sitio web y una página de Instagram de negocios, pero Victoria no tenía ninguna razón para buscar una agencia de marketing. Nuestros mundos no se superponían, o al menos eso es lo que yo creía. La superposición ocurrió un martes por la tarde. Mi madre había volado a Nashville para ayudar a Victoria y Nathan a instalarse en su alquiler temporal. Los tres iban en coche por una calle en el Gulch cuando Victoria miró por la ventana. «Ese es un buen espacio de oficina», dijo. Mi madre levantó la vista. Vio la puerta de vidrio. Vio el nombre, Coleman Creative Group. Sacó su teléfono y lo buscó. Apareció mi sitio web. Mi foto en la página sobre nosotros. Hermina Coleman, fundadora y directora ejecutiva. Mi madre bajó el teléfono lentamente a su regazo. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. La gala de los 40 menores de 40 del Nashville Business Review tuvo lugar un jueves por la noche de noviembre en el JW Marriott Nashville. La terraza de la azotea tenía vistas al horizonte de la ciudad 34 pisos más abajo, las luces se extendían a través del río como una placa de circuito. 400 invitados llenaban el espacio, fundadores, inversores, administradores de hospitales, ejecutivos de tecnología, miembros del consejo de la ciudad. Había barra libre, un pequeño trío de jazz y gruesas etiquetas con nombres impresas en cartulina pesada que se sentía casi ceremonial solo con sostenerlas. Vestía de rojo, no un rojo brillante, un rojo arterial profundo. Un blazer a medida hecho por una costurera en 12 South combinado con una simple blusa de seda negra, mi cabello recogido en un moño bajo y limpio, lápiz labial rojo a juego con la chaqueta. Daniel estaba a mi lado con el primer traje azul marino que había tenido que no era alquilado. Eleanor le había elegido la corbata. Gris carbón, delgada, sin patrón. «Quieres que la gente recuerde tu cara», le había dicho, «no tu corbata». Llegamos a las 7, nos registramos y encontramos nuestra mesa. Mesa 3, sección frontal. Un año antes, había estado sentada en la mesa 14 junto a la puerta de servicio en la boda de mi hermana. La simetría no pasó desapercibida para mí. Eleanor ya estaba sentada en la mesa VIP hablando con el editor en jefe del Nashville Business Review con la calma autoridad de alguien que dirige una reunión de junta que nadie había convocado oficialmente. Lo que no sabía mientras me ajustaba el blazer y escaneaba la sala era que 6 mesas detrás de mí, cerca de la barra del fondo, Nathan Whitaker acababa de tomar asiento. El sistema hospitalario que había reclutado a Nathan Whitaker resultaba ser un patrocinador platino del evento. Así que, su invitación llegó a través del enlace del personal médico del hospital. Nathan se sentó cerca del fondo de la sala junto a Victoria, mientras que mi madre, Frances Coleman, había extendido su visita para ayudar a Victoria a instalarse en la ciudad y ahora se sentaba entre ellos. Su blusa color champán era casi idéntica a la que había usado en la boda de Victoria. El maestro de ceremonias subió al podio. La sala se silenció mientras comenzaban los nombres. Llamaron a los homenajeados alfabéticamente. Carter, Daniels, Foster, Gutiérrez. Cada persona caminó hacia el escenario, estrechó la mano del anfitrión, recibió un premio de cristal y dijo unas breves palabras. Un aplauso cortés siguió a cada discurso. Los flashes de las cámaras destellaron.
Las conversaciones se reanudaron en suaves murmullos entre los anuncios. Luego, el maestro de ceremonias se inclinó de nuevo hacia el micrófono. A continuación, fundadora y directora ejecutiva de Coleman Creative Group, una de las firmas de marketing hotelero de más rápido crecimiento de Nashville con ingresos que superan los $2.8 millones en su segundo año, Hermina Coleman. 400 personas comenzaron a aplaudir. Me puse de pie. Mis piernas estaban firmes. Mis manos estaban firmes. 2 años antes, esas mismas manos habían estado aferrando un cheque de $800 en la esquina de un salón de bodas. Esta noche alisaban el frente de un blazer rojo hecho a medida para que encajara como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Caminé hacia el escenario. El foco era cálido. El premio de cristal se sentía más pesado de lo que parecía. 6 mesas atrás, cerca del bar. La copa de champán de mi madre se congeló a medio camino de sus labios. Victoria se volvió hacia ella. Espera. Coleman Creative. ¿Es? Mi madre no respondió. Me acerqué al micrófono. No los busqué. No era necesario. Hace 2 años, comencé, mi voz tranquila y clara, conduje hasta Nashville con $6.500 y un Honda Civic. 400 rostros me miraron. No tenía un plan de respaldo. Tenía un compañero que creía en mí, una mentora que me exigió más que nadie y la decisión de dejar de esperar permiso para construir mi propia vida. Hice una pausa y dejé que la sala mantuviera el silencio. El legado no es lo que heredas, dije. Es lo que construyes. El aplauso fue más fuerte esta vez. Daniel se levantó primero. Eleyanara sintió en silencio desde la mesa VIP, ofreciendo la más pequeña de las sonrisas, la que reservaba para el trabajo que realmente cumplía con sus estándares. Regresé a la mesa 3. Mientras me sentaba, mis ojos recorrieron la sala, sobre cientos de rostros y la luz parpadeante de las velas y el brillante horizonte más allá del cristal. Por solo un segundo, mi mirada se posó en mi madre. Me estaba mirando directamente. Sostuve su mirada por un momento y le di un pequeño asentimiento. Del tipo que le ofreces a alguien que reconoces pero con quien no has hablado en años. Luego me volví hacia Daniel y dejé que la noche continuara sin ella. Lo que sucedió después me llegó a través de canales familiares. Mi tía Margaret Coleman lo escuchó de mi padre, Albert, quien había recibido una llamada telefónica de mi madre a las 10:47 de esa noche. En nuestra familia, las historias siempre viajaban silenciosamente por la misma línea telefónica invisible, llevando solo los detalles suficientes para doler. La gala terminó alrededor de las 10. Victoria y mi madre bajaron al estacionamiento en silencio mientras Nathan se quedaba arriba haciendo contactos o lo que sea que Nathan llamara a eso cuando su esposa no estaba mirando. El garaje era subterráneo. Paredes de hormigón, luces fluorescentes zumbando en lo alto, sin candelabros, sin cuarteto de cuerdas, sin filtros de Instagram para suavizar el momento. Victoria se sentó al volante de su BMW X5, ahora de 5 años, con un largo rasguño en el panel trasero que nunca se había molestado en reparar. No encendió el motor. En cambio, miró fijamente el volante. Construyó una empresa, mamá, dijo Victoria finalmente. Su voz se quebró en la palabra la empresa. Una empresa de verdad. La gente se puso de pie por ella. 400 personas aplaudieron. Tuvo suerte, respondió mi madre automáticamente. Era el mismo guión que había estado repitiendo durante 30 años. Suerte, espetó Victoria, volviéndose hacia ella. Nosotros recibimos $320.000 y no puedo vender una casa sin perder dinero. Nathan no contesta mis llamadas después de las 9. Me mudé a una ciudad donde no conozco a nadie. Su voz se fracturó. Y ella se paró en ese escenario y lo tenía todo. Un largo silencio llenó el coche. Mamá, susurró Victoria. ¿Por qué yo no tengo eso? Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Mi madre bajó la vista a sus manos perfectamente cuidadas. Hice lo que pensé que era mejor, dijo en voz baja. ¿Para quién?, preguntó Victoria. El motor no arrancó durante mucho tiempo. 3 días después de la gala, llegó un correo electrónico. No un mensaje de texto, no un correo de voz, un correo electrónico.
Porque mi padre era el tipo de hombre que necesitaba párrafos para decir las cosas que nunca podría decir en voz alta. Hermina. Alguien publicó un clip de tu discurso en línea. Lo he visto 11 veces. Lo conté porque tu madre diría que estoy exagerando y quiero ser preciso por una vez. Debería haberte defendido en la boda. Debería haber dicho algo cuando tu madre te entregó ese sobre. Debería haberte defendido toda tu vida. Cada acción de gracias. Cada llamada telefónica, cada vez que te comparaba con Victoria mientras yo estaba allí comiendo mi cena como un cobarde. Eso es lo que era. Un cobarde. Quiero nombrarlo porque creo que mereces oírme decirlo. No te pediré que me perdones. Solo te pediré si me dejas intentar ser mejor. Si alguna vez quieres tomar un café, volaré a Nashville. Sin condiciones, sin agenda. Solo tu papá llegando tarde a la única conversación que importa. Te amo. Siempre lo hice. Simplemente fui demasiado silencioso al respecto. Papá. Leí el mensaje sentada en mi escritorio dentro de la oficina de Coleman Creative Group. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por la puerta de vidrio y la sombra del nombre de nuestra empresa se extendía por el suelo de hormigón pulido. Leí el correo electrónico una vez, y luego otra vez. Luego cerré mi portátil, coloqué ambas manos sobre el escritorio, tomé una larga respiración y lloré. Pero no de la manera en que había llorado meses antes en el suelo del baño cuando todo parecía que podría colapsar. Esta vez, las lágrimas eran diferentes. Eran del tipo que vienen cuando algo que dejaste de esperar de repente llega de todos modos. Tarde, imperfecto, pero real. Esa noche, respondí al correo electrónico de mi padre. Me gustaría eso, pero solo café, y lo tomamos con calma. Albert reservó un vuelo a Nashville esa misma noche. Más tarde, envió un breve mensaje de seguimiento con una frase más. Tu madre ha estado callada desde la gala. No ha dicho tu nombre. Por primera vez en su vida, creo que finalmente se escuchó a sí misma. 2 semanas después de la gala, la vida de Victoria se derrumbó. No dramáticamente, no con gritos ni cristales rotos, sino con un iPad dejado en la encimera de la cocina. Los detalles me llegaron gradualmente a través de la tía Margaret, quien de alguna manera se había convertido en el servicio de noticias no oficial de la familia. Nathan Whitaker había estado viendo a una enfermera practicante en el hospital. No eran rumores, no especulaciones, mensajes reales, 6 meses de ellos. Las conversaciones se habían sincronizado automáticamente con el iPad que Nathan había dejado cargando junto a la cafetera. Victoria lo abrió una mañana buscando una aplicación de recetas. En cambio, encontró los mensajes. Presentó la separación legal la semana siguiente. Tennessee es un estado de bienes gananciales, lo que significaba que el desastre financiero de la venta de su antigua casa tenía que dividirse en partes iguales. Las deudas restantes, las líneas de crédito, los pagos del coche, todo. Solo el anticipo del abogado era de $15,000. Victoria no tenía esa cantidad de dinero disponible. Su licencia de dermatología aún no se había transferido y Nathan había sido el principal sustentador desde su mudanza. Así que, llamó a mi madre primero. Mamá, necesito ayuda. ¿Pueden tú y papá? Ya te dimos $320,000, Victoria, interrumpió mi madre. No tenemos más. Tu padre ya está retirado. Tenemos nuestros propios gastos. La misma mujer que había financiado una lujosa boda de repente no tenía nada más que ofrecer. Ya sea que no pudiera ayudar o simplemente no quisiera, el resultado fue el mismo. La bóveda estaba cerrada. Entonces Victoria me llamó. No contesté. Estaba en una reunión con un cliente, una razón legítima, aunque no estoy segura de si habría contestado de todos modos. Su correo de voz estuvo en mi teléfono durante 3 horas antes de que lo escuchara. Hermina, soy Victoria. Sé que no merezco llamarte, pero no sé a quién más llamar. Esa noche, Daniel me encontró sentada en el sofá con mi teléfono en el regazo, mirando al vacío. No voy a rescatarla, dije en voz baja. Pero tampoco voy a regodearme. Daniel asintió. Esa es la línea correcta. Y mantuve esa línea. Un mes después de la gala,
Coleman Creative Group firmó su contrato más grande hasta la fecha. Una renovación completa de la marca para una cadena de 8 hoteles boutique en la región de las montañas humeantes, rediseño del sitio web, campañas en redes sociales, embudos de marketing por correo electrónico, dirección de fotografía, el paquete completo. Valor del contrato, $420,000, escalonado en 12 meses. Poco después, el Nashville Business Review publicó un artículo sobre la empresa. El titular decía: como Hermina Coleman construyó una agencia de $2.8 millones en 2 años sin financiación externa. La periodista, Olivia Bennett, había asistido a la gala de los 40 menores de 40. Durante nuestra entrevista, me preguntó sobre mis antecedentes. Le dije la verdad, solo que sin los nombres. Le expliqué que venía de una familia que no creía en mi carrera profesional. Ella lo resumió de esta manera en el artículo: Coleman lanzó Coleman Creative Group sin inversión externa, sin respaldo familiar y sin red de seguridad, solo un portátil y la convicción de que su trabajo tenía valor. Ese mismo mes, pusimos una valla publicitaria en el centro como parte de una campaña de marketing para nuevos clientes de hostelería. El diseño era simple. Coleman Creative Group. Una foto de un vestíbulo de hotel de lujo que habíamos rediseñado. Lema: tu historia contada correctamente. Aprobé la ubicación por razones de negocios, pero mentiría si dijera que no me había dado cuenta de algo. La valla publicitaria estaba a solo 6 manzanas del apartamento de alquiler de Victoria, justo en la carretera que conducía cada mañana a la clínica temporal donde había comenzado a consultar. A veces me pregunto algo. Si mi madre me hubiera dado $320,000 en lugar de 800, ¿estaría hoy aquí? ¿Me habría mudado a Nashville? ¿Habría registrado una sociedad de responsabilidad limitada en una mesa de cocina sin apenas dinero? ¿O habría tomado el camino más fácil y nunca habría descubierto de lo que era capaz? No sé la respuesta, pero sí creo que el fuego importó más que el dinero. ¿Qué piensas? A veces, las peores cosas que nos suceden terminan empujándonos hacia la vida que estábamos destinados a construir. Mi padre cumplió su palabra sobre el café. Insistió en mantenerlo simple. Sin reunión familiar, sin sesión de terapia, sin emboscada, solo café. Nos encontramos en una pequeña cafetería en 12 South, a solo unas pocas manzanas de la tienda donde una vez había servido lattes por $12 la hora. Llegué primero. Café solo, asiento mirando a la puerta. 2 años me habían enseñado a ver lo que venía. Mi madre entró exactamente a las 10. Su cabello tenía más canas ahora. Llevaba una gabardina de Burberry sobre una blusa blanca, pero el bolso que llevaba era el mismo bolso Coach que había tenido durante años. Algo en la combinación me lo dijo todo. La armadura todavía estaba allí, pero los recursos detrás de ella se habían reducido. Se sentó y pidió té verde, envolviendo ambas manos alrededor de la taza como si necesitara algo para estabilizarse. «¿Te ves bien?», dijo. «Estoy bien». El silencio se instaló entre nosotras mientras la máquina de espresso siseaba detrás del mostrador. Una mujer en la mesa de al lado fingía leer una novela mientras escuchaba claramente. «No pensé que pudieras hacerlo», dijo mi madre finalmente. No había crueldad en su voz esta vez, solo honestidad. Quizás me equivoqué. Dejé que esas palabras flotaran en el aire. Eran lo más cercano a un reconocimiento que me había ofrecido. «Lo hiciste», respondí. «Pero no construí mi empresa para demostrarte que estabas equivocada». Hice una pausa. La construí porque necesitaba demostrarme algo a mí misma. Luego respiré hondo y dije lo único que más importaba. «No necesito una disculpa, mamá. Lo que necesito es que dejes de decirle a la gente que me fui porque estaba celosa. Eso es lo mínimo». Ella asintió lentamente. Sus ojos se enrojecieron. No eran lágrimas exactamente. Mi madre nunca lloraba fácilmente, pero era lo más cerca que había visto a Francis Coleman llegar a ese borde. «Si quieres conocerme», dije en voz baja, «a la verdadera yo, podemos empezar con un café una vez al mes». Levantó la vista. «Pero el sistema de clasificación se acabó», continué. «Ya no puedes comparar a tus hijas». 2 tazas estaban en la mesa de madera entre nosotras. Mismo tamaño, mismo platillo. Nadie es más grande. 6 meses después de ese primer café,
la situación se veía diferente. Mi madre y yo nos habíamos reunido 4 veces en la misma cafetería en 12 South. Siempre café, siempre conversaciones cortas, 30 minutos, a veces 40. Preguntaba sobre el negocio. Yo compartía lo que quería compartir. Y ni una sola vez me comparó con Victoria. No podía decir si realmente había cambiado o si simplemente estaba actuando un cambio. Finalmente, me di cuenta de que esa pregunta no era mía para responder. Mi trabajo era mantener el límite. Su trabajo era respetarlo. Mi padre voló a Nashville en enero. Se reunió con Daniel y conmigo en una mesa de picnic fuera de un restaurante de barbacoa en el centro. Una bandeja de brisket descansaba sobre papel marrón entre nosotros. A mitad de la comida, mi padre empezó a llorar. No dramáticamente. Albert nunca hacía nada dramáticamente, sino en silencio, con los hombros temblando mientras se presionaba una servilleta en los ojos. Estoy orgulloso de ti, dijo. Debería haber estado diciendo eso durante 30 años. Extendí la mano sobre la mesa y sostuve la suya. Daniel deslizó otra rebanada de brisket en su plato. Come, Albert, dijo suavemente. Está mejor cuando está caliente. Mi padre se rió entre lágrimas. Fue la mejor comida que había tenido desde que me mudé a Nashville. El divorcio de Victoria finalizó en marzo. Vendió lo que quedaba de los bienes compartidos, absorbió la pérdida de $60,000 de la casa y se mudó a un pequeño apartamento en East Nashville. 800 pies cuadrados, sin encimeras de mármol, sin estufa Wolf. Trabajaba 3 días a la semana como consultora en una clínica de dermatología mientras esperaba que se transfiriera su licencia de Tennessee. Por primera vez en su vida, estaba pagando su propia factura de electricidad. En abril, me envió un mensaje de texto. Lamento lo que dije en la boda y por la publicación de Instagram. Estaba protegiendo algo que nunca fue real. Respondí a la mañana siguiente. Lo sé. Si alguna vez quieres tomar un café, avísame. Sin reunión dramática, sin discursos emotivos, solo 2 hermanas finalmente en igualdad de condiciones. Ahora es un martes por la mañana. Estoy de pie dentro de la oficina de Coleman Creative Group. El espacio se ha expandido a 1500 pies cuadrados, extendiéndose a la suite de al lado. 6 empleados, 2 salas de conferencias, una pared de proyectos de clientes enmarcados que Melissa llama nuestra galería. La luz del sol de la mañana entra por la puerta de entrada de vidrio y el logotipo de la empresa proyecta su sombra sobre el suelo de hormigón pulido, igual que el primer día que abrimos. Excepto que ahora hay más escritorios, más sillas, más pruebas de que algo que una vez se imaginó en un colchón de aire se hizo real. En la pared detrás de mi escritorio, hay 3 cosas colgadas. El certificado de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de hace 2 años, ligeramente arrugado en las esquinas. El cheque de $2,100 de Ronald Bishop. El primer cliente que canceló. El primer pago real. La primera lección real. Mi nota en marcador negro todavía está a su lado. Primer pago real. Primera lección real. Y el premio de cristal del Nashville Business Review. 40 menores de 40. Todas las tardes, alrededor de las 4, la luz del sol lo golpea justo y pequeños arcoíris se dispersan por el archivador. Melissa dice que es la mejor decoración de la oficina. Creo que tiene razón. El cheque de $800 de mi madre no está en la pared. Lo rompí hace mucho tiempo. No guardo recordatorios de lo que alguien pensaba que valía. Guardo recordatorios de lo que construí. Daniel entra en la oficina con 2 cafés, uno solo, otro con leche de avena. Pone el mío en el escritorio, me besa en la parte superior de la cabeza y se sienta frente a mí. Miramos por la ventana hacia la calle. La valla publicitaria de Coleman Creative Group sigue en pie. Tu historia contada correctamente. Debajo, Nashville se mueve como siempre. Rápida, brillante y completamente indiferente a quién solías ser antes de llegar. Mi madre una vez me entregó $800 y me dijo que eso era todo lo que merecía. De una manera extraña, tenía razón en una cosa. Merecía exactamente lo que recibí. No los $800, el fuego. Algunas personas heredan su legado. Yo construí el mío.
Y lo construí usando las dos cosas que mis padres nunca me dieron, confianza y una oportunidad justa. Esa es mi historia. Si hay una cosa que espero que la gente se lleve de mi historia, es esta: ser subestimado no define tu futuro. Durante la mayor parte de mi vida, creí en los roles silenciosos que mi familia nos había asignado. Mi hermana era el orgullo de la familia, la inversión, la que todos celebraban. Yo era la otra. La hija que la gente educadamente olvidaba mencionar. Cuando escuchas ese mensaje con la suficiente frecuencia, empiezas a encogerte para encajar en él. Pero a veces el momento que más te duele se convierte en el momento que te libera. La noche en que mi madre me entregó ese pequeño cheque, pensé que me estaban diciendo lo que valía. Lo que no entendí entonces fue que en realidad era el comienzo de mi independencia. Cuando dejas el lugar donde te miden demasiado pequeño, finalmente tienes espacio para crecer. No construí mi vida para demostrarle a nadie que estaba equivocado. La construí porque necesitaba descubrir quién era yo sin sus límites. El éxito para mí no fue la empresa ni los premios. Fue aprender que mi valor nunca dependió de la aprobación de otra persona. Así que, si alguna vez te has sentido como el otro, recuerda esto: a veces el mayor regalo que te da la vida es la libertad de construir tu propio valor. Antes de que esta historia termine, quiero decir algo desde el corazón. Si te quedaste conmigo hasta el final, gracias. Historias como esta no son solo sobre venganza o éxito. Son sobre encontrar el coraje para seguir adelante cuando las personas que se suponía que debían creer en ti no lo hicieron. Y si alguna vez te has sentido como el otro en tu propia familia, espero que esta historia te haya recordado que tu futuro todavía es tuyo para construir. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, por favor, tómate un momento para dar me gusta al vídeo. Ayuda a que más personas descubran historias como esta. También me encantaría saber de ti. Así que, deja un comentario abajo y dime desde dónde estás viendo o qué parte de esta historia se quedó contigo. Tus mensajes significan más de lo que podrías imaginar. Y si crees que alguien que conoces podría necesitar escuchar este mensaje hoy, por favor, comparte esta historia con ellos. Finalmente, no olvides suscribirte al canal para no perderte la próxima historia.